¿Alguna vez te has detenido a pensar que los espacios que habitas podrían estar revelando secretos ocultos sobre ti mismo? No hablamos de supersticiones, ni de fórmulas mágicas. Hablamos del lenguaje silencioso que emana de tu entorno, del eco simbólico que vibra en cada rincón de tu casa. Porque tu hogar no es solo un refugio físico, sino un espejo íntimo de tu alma, una manifestación concreta de lo que ocurre en los pasillos invisibles de tu inconsciente. No es casualidad el desorden en aquella habitación, la luz tenue que apenas ilumina el salón, los objetos acumulados que ya no usas pero tampoco puedes soltar. Todo lo que colocas, conservas o ignoras en tu espacio personal responde a una necesidad interior que a menudo desconoces. Tu casa se convierte así en una metáfora viviente de tus emociones no expresadas, de tus anhelos más profundos, de tus miedos no confrontados. Según Carl Jung, tu visión se aclarará solamente cuando puedas mirar dentro de tu corazón. Quien mira hacia afuera, sueña; quien mira hacia adentro, despierta. Y cuando esa mirada interna se proyecta hacia el espacio que habitas, comienzas a entender que el hogar no es solo un lugar, es un símbolo. Las paredes, los colores, los objetos elegidos, incluso el aire que circula, todo cuenta una historia sobre ti. Cada detalle se convierte en un símbolo cargado de energía psíquica. Y aunque no lo notes, esos elementos están influenciando tu estado emocional, tus pensamientos recurrentes, incluso tu forma de tomar decisiones cotidianas. La casa puede ser tu aliada o tu cárcel. Puede elevarte o arrastrarte sutilmente hacia patrones que ya no te sirven. ¿Sientes que algo de esto está tocando fibras dentro de ti? Entonces, te invito a formar parte de este viaje de autoconocimiento. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de estas exploraciones hacia tu universo interior. Y si este mensaje resonó contigo, regálame un like. Eso me ayuda a saber que este tipo de contenido también está siendo parte de tu propio camino de transformación. Cierra los ojos por un momento e imagina que tu hogar se convierte en un santuario diseñado con plena conciencia. No solo un lugar donde vivir, sino un espacio que respire contigo, que te escuche, que te contenga. Un refugio que no se limite a protegerte del clima o del ruido exterior, sino que actúe como un canal de reconexión interior. Que te inspire paz, claridad y propósito con solo cruzar el umbral. Este tipo de transformación no requiere de doctrinas rígidas ni creencias impuestas. Es una alquimia sutil que nace de observar con atención, de elegir con intención, de habitar cada rincón con presencia. Cuando cuidas tu entorno desde la conciencia, no lo haces por estética, lo haces por alma. Porque sabes que lo que te rodea influye silenciosamente en tu estado emocional, en tu forma de pensar y, a veces, incluso en tu capacidad de soñar. En este video, vamos a sumergirnos en una exploración profunda, cómo convertir tu casa en un templo para tu espíritu. Te enseñaré a mirar más allá de lo aparente, a leer los símbolos que tu hogar guarda y que quizás habías pasado por alto. Analizaremos qué elementos, colores, texturas, acumulaciones, pueden estar drenando tu energía vital sin que lo sepas. Y sobre todo, descubrirás cómo reprogramar tu entorno para que refleje la versión más auténtica y poderosa de ti mismo. Este viaje no se queda en la teoría. Realizaremos ejercicios de introspección que te permitirán reconectar emocionalmente con cada rincón de tu espacio. Vas a redescubrir tu hogar como una extensión de tu alma, y lo vas a transformar en un escenario propicio para el equilibrio emocional, la dirección clara y la serenidad interior. Porque cuando haces de tu casa un lugar sagrado, tu vida entera comienza a ordenarse desde adentro. Carl Jung lo expresó con claridad: aquello a lo que le das atención tiene el poder de crecer. Tu mirada consciente es una fuerza creativa. Por eso, cada objeto que decides conservar, cada espacio que limpias, cada rincón que resignificas, se convierte en una semilla de transformación. Y lo más impactante es que esa transformación se refleja no solo en tu casa, sino también en tu historia personal. Mira con nuevos ojos lo que te rodea. Observa los objetos que elegiste conservar, incluso aquellos que no usas. Pregúntate qué emociones vibran en los lugares que has descuidado. ¿Hay resentimientos escondidos en un cajón? ¿Hay tristeza anclada en una pared vacía? Quizás has estado caminando por un paisaje emocional que no has querido ver. Pero ahora es el momento de cambiar eso. De renovar tu espacio como quien se renueva por dentro. Y ese cambio comienza hoy.
Existe una verdad silenciosa que muchos ignoran: lo que percibimos fuera, en realidad, no es más que un reflejo codificado de lo que late dentro de nosotros. No es una metáfora poética ni una simple interpretación filosófica. Es una revelación psicológica que puede alterar la manera en que habitamos el mundo. Si hoy tu casa se siente caótica, sombría, cargada o sin alma, no es una coincidencia. Es el eco materializado de tu estado interno, una proyección inconsciente que te susurra lo que aún no te has atrevido a enfrentar. No es casual que ciertos rincones acumulen polvo ni que haya habitaciones que prefieras no mirar. Una casa descuidada no habla solo de desorden físico, sino de aspectos emocionales que han quedado suspendidos, sin resolver. Objetos rotos, muebles desvencijados, cosas que ya no usas pero que insistes en guardar, todo eso constituye un lenguaje simbólico que refleja las memorias, las heridas, los apegos que aún te habitan. A veces, el entorno grita lo que tu voz ha aprendido a callar. Y es que transformar un espacio no comienza en las paredes, sino en la psique. No se trata de pintar una fachada o comprar adornos nuevos. La verdadera renovación empieza con un acto profundo de sinceridad contigo mismo. Pregúntate, ¿qué parte de ti se refleja en ese rincón olvidado? ¿Qué historia estás repitiendo al conservar ese objeto del pasado? ¿Qué emoción no has querido soltar y se ha quedado atrapada en tu armario? Tu casa se convierte en una extensión casi orgánica de tu alma. No importa cuántas veces limpies si no limpias también por dentro. Cuando pospones el acto de soltar, no solo estás acumulando cosas, estás acumulando energía estancada. Y eso afecta tu claridad, tu descanso, tu motivación. Carl Jung expresó que nuestra vivienda puede simbolizar la totalidad del ser, no solo como estructura física, sino como imagen viva del alma. No es casual que muchas personas eviten abrir ciertos cajones o habitaciones, del mismo modo que evitan mirar dentro de sí mismas. Hay espacios físicos que se convierten en depósitos de nuestra sombra, esa parte negada, reprimida, que seguimos arrastrando desde el inconsciente. Piensa en ese rincón donde guardas lo que ya no sirve. En esa pila de papeles que nunca ordenas. En esa habitación que usas como almacén y nunca ventilas. No es tan distinto de cómo reprimimos recuerdos que nos incomodan, emociones que evitamos sentir o decisiones que nunca tomamos. Cada objeto sin lugar, cada acumulación innecesaria, está contando algo sobre ti. Y es ahí donde comienza el verdadero trabajo de transformación, no en desechar al azar, sino en mirar con valentía. En honrar lo que fuiste, agradecer lo que ya no necesitas y liberar espacio, dentro y fuera, para lo nuevo que desea llegar. Quiero invitarte a realizar un ejercicio íntimo que puede revelarte mucho más de lo que imaginas. Cierra los ojos un instante y piensa en ese rincón de tu casa que sueles evitar. Ese espacio que, sin darte cuenta, pasas de largo. Ahora imagina que te detienes allí. Abre bien los ojos. Mira con presencia. ¿Qué ves? Hay caos, polvo acumulado, cosas rotas, cajas sin abrir o recuerdos que preferirías no revivir. Ese lugar no está olvidado por casualidad. Muchas veces, esos espacios postergados son el reflejo exacto de zonas internas que también hemos decidido ignorar. Una herida emocional no resuelta, una etapa de vida que se quedó estancada, una decisión que no supimos tomar. Cada parte de tu casa contiene un símbolo, y cada símbolo está enviando un mensaje que tu cuerpo y tu psique siguen procesando, incluso si no eres consciente de ello. Y no se trata solo de la acumulación o del desorden evidente. Hasta el objeto más inocente, una prenda, un adorno, un mueble, puede estar cargado de memorias que ya no necesitas llevar contigo. ¿Cuántas veces conservas algo por compromiso emocional? Una fotografía que te duele mirar pero no te atreves a guardar, la ropa de alguien que se fue pero aún ocupa espacio, un sillón que presenció lágrimas que nunca contaste. Todo eso te conecta, de forma invisible, con energías pasadas que podrían estar estancando tu presente. Existe una carga emocional en cada cosa que posees. No es casual que al tocar ciertos objetos experimentes nostalgia, ansiedad o incomodidad. Esas reacciones son señales. Indican que hay un vínculo no resuelto, que está sosteniendo algo que ya cumplió su ciclo. El inconsciente guarda registros que el pensamiento racional olvida, y tu hogar es uno de los archivos más fieles de esa memoria. Te propongo que tomes uno de esos objetos que ya no vibra contigo.
No lo tires sin más. Obsérvalo con atención. Reconoce qué etapa de tu vida representa, qué emoción despierta, qué historia trae consigo. Luego, con respeto, agradécele su presencia y permite que se vaya. Siente qué ocurre en ti cuando lo haces. A menudo, liberar un objeto es liberar una parte de ti que ya estaba lista para soltar. Pero aquí no termina el proceso. Soltar no es suficiente. También es necesario transformar. No basta con vaciar un espacio, hay que llenarlo de nueva intención. Crear un entorno que te inspire, que te sostenga, que hable del presente que quieres construir. No necesitas grandes rituales ni elementos místicos. Lo esencial es la intención con la que habitas y decides. Carl Jung destacaba el valor de los actos simbólicos como formas profundas de transformación interior. Para él, un gesto sencillo cargado de sentido podía representar una transición psíquica poderosa. Cuando eliges reordenar tu casa con conciencia, estás trazando un nuevo camino en tu mundo interno. Estás diciendo, estoy listo para cambiar. Estoy eligiendo avanzar. Y ese tipo de elección, por pequeña que parezca, puede cambiarlo todo. Comienza por un gesto tan simple como poderoso. Abre las ventanas. No por costumbre, sino como acto consciente. Deja que el aire entre, que las corrientes invisibles barran lo que se había estancado. El aire que no circula en tu casa es el mismo que no fluye en tu interior. Representa palabras no dichas, emociones no liberadas, ideas que quedaron suspendidas entre el deseo y el miedo. Cuando dejas entrar el viento, también permites que algo se mueva dentro de ti. Ahora, camina por cada habitación. Pero no mires solo con los ojos. Camina con el alma abierta, con el cuerpo atento. Detente en cada espacio y pregúntate, ¿qué siento aquí? ¿Ligereza? ¿Tensión? ¿Recuerdo? ¿Desasosiego? Esa sensación que emerge, incluso antes de nombrarla, es tu brújula. Es tu inconsciente hablándote, revelándote que parte de tu vida necesita atención, amor o cambio. Porque transformar tu hogar no es cambiar los muebles. Es cambiar de piel. Es renovar el lenguaje con el que te hablas a ti mismo cada día, desde el primer rincón que pisas al despertar. Cada ajuste externo que haces con conciencia repercute internamente, una nueva claridad mental, un corazón más calmo, una dirección más alineada con tu esencia. Y no hay transformación más auténtica que aquella que nace desde adentro y se expresa en el mundo físico como un eco. Si al entrar en cierto espacio de tu casa sientes un peso invisible, si percibes densidad, incomodidad o una especie de resistencia sin forma, no lo ignores. Esa incomodidad es un llamado. Tu psique te está señalando un lugar donde hay algo por mirar. Y puedes convertir esa incomodidad en un umbral hacia lo nuevo. ¿Cómo? Puedes encender una vela, no por ritual, sino como símbolo de que estás dispuesto a ver con nueva luz. Puedes colocar una planta como declaración de que estás listo para renacer, crecer, expandirte. Puedes mover los muebles, redibujar la energía del espacio, permitir que fluya algo que estuvo detenido por mucho tiempo. Y mientras lo haces, pronuncia en voz alta, con firmeza y ternura, este espacio refleja mi equilibrio, mi claridad y mi bienestar interior. No es solo una frase, es una programación psíquica. Es una orden amorosa que le das a tu mente, a tu cuerpo y a tu entorno. Y si hay algo que a menudo subestimamos, es el poder sutil que habita en el acto de limpiar. La limpieza no es una tarea doméstica, es una ceremonia íntima. Es un proceso de purificación psicoemocional. Cuando barres, también estás barriendo pensamientos antiguos. Cuando ordenas, estás reordenando prioridades internas. Y si ese proceso te genera resistencia, si postergas, si te cansa antes de empezar, si te enoja, tal vez estás frente a una emoción que necesita ser escuchada. Jung decía que todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una mejor comprensión de nosotros mismos. Y lo mismo sucede con tu hogar. La parte que más te molesta limpiar, probablemente sea la parte de ti que más necesita cuidado. Y si deseas ir aún más profundo en esta alquimia del espacio, observa los colores que te rodean. Jung dedicó parte de su obra a estudiar la relación entre los símbolos, los arquetipos y los colores, y cómo estos activan estados internos específicos. El blanco, con su pureza silenciosa, invita al orden,
al vacío fecundo donde renace la calma. Es ideal para lugares donde tu alma necesita reposar. El azul evoca la serenidad del inconsciente, la profundidad del océano interior, perfecto para zonas de contemplación o meditación. El verde es vida que se expande, fuerza que sana, útil para espacios donde quieres cultivar creatividad, energía o crecimiento emocional. El rojo, apasionado y vibrante, despierta fuego y deseo, pero en exceso puede alterar tu equilibrio y encender tensiones latentes. Detente un momento. Mira los colores que habitan tus paredes, tus cortinas, tu ropa de cama. ¿Representan cómo deseas sentirte? ¿Están en sintonía con la versión de ti que estás cultivando? Porque tu paleta emocional también se dibuja con pigmentos, con luz, con textura. Y transformar los colores de tu casa puede ser una de las formas más sutiles y poderosas de decirte, estoy listo para habitarme de otra manera. Y en medio de este proceso de transformación, hay algo que no puede faltar. Algo que no es un lujo, sino una necesidad del alma, un espacio sagrado solo para ti. Carl Jung comprendía la importancia de ese refugio interior. Hablaba del retiro como un acto simbólico de reconexión con lo esencial. No necesitas grandes superficies ni lujos. Solo un rincón en tu hogar, aunque sea del tamaño de una respiración profunda, donde puedas ser tú sin máscaras, sin ruido, sin demandas externas. Ese espacio será tu santuario. Un altar silencioso en el que habite tu verdad. Elige un lugar tranquilo. Coloca allí objetos que despierten tu calma y te reconecten con lo más elevado de ti mismo. Puede ser una vela que simbolice tu luz interna, un cuaderno donde tu alma se derrame en palabras, una piedra que represente tu fuerza ancestral, una imagen que evoque tu esencia más pura. Úsalo para meditar, escribir, contemplar o simplemente para respirar en silencio. Porque en un mundo que nos empuja hacia afuera, tener un refugio interior es un acto de profunda rebeldía espiritual. Y ahora, quiero invitarte a participar activamente de esta transformación. Si estas palabras resonaron contigo, si en algún rincón de tu ser algo se removió, te invito a escribir en los comentarios. Porque cada acto de conciencia que llevas a tu espacio físico es, en realidad, una declaración al universo de que estás listo para abrir nuevos caminos dentro de ti. Pero este viaje no termina aquí. Apenas has atravesado el umbral. Lo que viene ahora te llevará más hondo, hacia la comprensión simbólica de tu hogar como un reflejo de tu psique. Jung nos enseñó que no vivimos simplemente dentro de una casa, vivimos dentro de símbolos. Y cuando empezamos a leer esos símbolos, cuando dejamos de mirar las cosas como meros objetos y las observamos como espejos de lo que somos, la vida empieza a revelarnos lo que antes estaba oculto. Porque el inconsciente, decía Jung, no se expresa en palabras racionales, sino en imágenes, símbolos y metáforas vivas. Y si lo piensas bien, tu casa está hecha de ellos. No de ladrillos, sino de significados. Cada objeto tiene una historia emocional. Cada rincón olvidado es un mensaje no escuchado. Cada habitación habla con su propio tono, y muchas veces lo hace en silencio, esperando que lo decodifiques. ¿Tienes espacios abarrotados de cosas que ya no usas? Quizá estás posponiendo decisiones que temes tomar. ¿Hay rincones que evitas mirar? Tal vez estás huyendo de emociones que prefieres no tocar. ¿Tu casa se siente oscura, densa, sin aire? Puede que estés cargando culpas, duelos, miedos que no han encontrado una vía de salida. Haz este ejercicio como si tu hogar fuera un oráculo. Camina por cada espacio con atención plena. Detente. No juzgues. Solo observa. Pregúntate, ¿qué siento aquí? ¿Qué parte de mi historia se refleja en este lugar? ¿Por qué este rincón me incomoda? ¿Qué me está revelando que aún no quiero ver? Y luego conecta esas emociones con tu vida actual. Es posible que descubras que aquello que estás evitando ordenar fuera es lo mismo que estás evitando enfrentar por dentro. Porque lo que no habitas conscientemente en tu casa, tampoco lo estás habitando en tu alma. Y hay un lugar que muchos pasan por alto, pero que en realidad encierra un poderoso símbolo, la entrada de tu hogar. En la psicología simbólica de Carl Jung, las puertas representan más que una estructura física, son umbrales, transiciones, pasajes entre el mundo consciente y el inconsciente. Son el punto donde lo externo se encuentra con lo interno,
donde el presente se abre a lo que aún no ha llegado. Por eso, si la entrada de tu casa está bloqueada, por zapatos, objetos, caos o acumulación, tal vez también lo esté la entrada simbólica a nuevas posibilidades. Puede que, sin darte cuenta, estés impidiendo que lo nuevo tenga espacio para manifestarse. Amor, abundancia, claridad, todo aquello que deseas puede estar aguardando del otro lado de esa puerta, esperando que la liberes. Haz la prueba, vacía por completo tu entrada. Límpiala como si estuvieras preparando el paso a un templo. Haz de ese umbral una invitación. Luego, coloca allí un símbolo de renovación, una planta que respire vida, una vela que irradie propósito, una piedra que ancle tu intención. Cada vez que cruces ese umbral, estarás enviando a tu inconsciente una señal poderosa: estoy abierto al cambio. Estoy listo para recibir. Y ese pequeño acto, tan simple en apariencia, puede convertirse en un ritual transformador. Y ahora, cruza hacia el corazón más íntimo, tu habitación. Ese refugio silencioso donde el alma se repliega para reparar lo que el día ha fracturado. Observa este espacio con sinceridad. ¿Se respira paz o hay un murmullo de caos? ¿Qué emociones surgen al entrar? ¿Sientes contención o agitación? Jung insistía en que el descanso no es solo físico, es también un proceso de integración psíquica. El sueño es el momento donde el inconsciente susurra, sana, reordena. Por eso, tu habitación debe ser un santuario, no un campo de batalla visual. Elimina lo innecesario. Elige colores suaves, como el azul que invita al silencio interior o el verde que evoca renacimiento. Asegúrate de que no haya espejos frente a tu cama. Según tradiciones antiguas, los espejos no solo reflejan, sino que duplican energías, impidiendo el descanso profundo del alma. Y no ignores los objetos que heredaste. Jung habló del inconsciente colectivo, esa red invisible que nos une a nuestros ancestros a través de símbolos, historias y cargas emocionales. Algunos objetos que conservas no son solo cosas, son portales. Guardan memorias que, aunque no te pertenezcan directamente, habitan tu hogar y, a veces, tu alma. Tal vez un reloj detenido, una fotografía antigua, una joya familiar estén impregnados de dolor, pérdidas o secretos no contados. Pregúntate, ¿qué historia trae este objeto a mi vida? ¿Qué siento cuando lo toco? ¿Es luz o es peso? Si al mirarlo percibes tristeza o inquietud, considera si ha llegado el momento de agradecer su presencia y soltarlo. Porque al liberar esos vínculos invisibles, también te liberas a ti. Y llegamos a la cocina, el núcleo energético de tu hogar. No se trata solo de preparar alimentos. Se trata de cómo nutres tu existencia, cómo alimentas tus relaciones, tus ideas, tu cuerpo y tu espíritu. El fuego, ese elemento sagrado, ha sido símbolo de transformación en tantas culturas y también en la obra de Jung. El fuego es alquimia, convierte lo crudo en algo que puede sostenerte, nutrirte, fortalecer tu ser. Pero si tu cocina está desbordada, sucia, con utensilios olvidados o alimentos que ya no sirven, ese desorden puede estar reflejando una mente saturada, una vida que ha perdido dirección, un corazón que ya no se alimenta con lo que ama. Haz espacio también allí. Dona lo que no usas. Ordena con intención. Limpia como quien purifica un altar. Porque cada cuchara, cada sartén, cada rincón de esa cocina puede convertirse en un instrumento de creación consciente. Nutrirte con amor, y no solo con comida, es uno de los actos más profundos de cuidado espiritual. Haz de la limpieza de tu cocina un acto sagrado. Que cada movimiento sea un gesto de conciencia. No limpies por rutina, limpia con intención, como quien prepara el terreno para sembrar algo nuevo. Mientras frotas, ordenas y despejas, repite en tu interior, así como ordeno mi cocina, ordeno mi energía. Porque cuando limpias desde el alma, no estás solo moviendo objetos, estás transformando lo invisible. Estás liberando la energía estancada que, en silencio, sabotea tu claridad. Estás afirmando, estoy listo para nutrirme mejor, para crear desde el propósito, para vivir con conciencia. Y tu cocina deja de ser solo un lugar funcional, se convierte en un altar donde lo cotidiano se vuelve sagrado. Y si hablamos de claridad, hay un lugar que merece una mirada luminosa, las ventanas de tu hogar. Las ventanas no son solo aberturas al mundo exterior, son símbolos de conexión,
de visión, de expansión de la conciencia. Yu nos recordó que la psique humana necesita luz tanto como el cuerpo necesita alimento. Si tus ventanas están cubiertas por cortinas pesadas, sucias o siempre cerradas, puede que estés bloqueando tu propia capacidad de ver con claridad. Quizá estás atrapado en pensamientos oscuros, en rutinas densas, en creencias que ya no te pertenecen. Abre las ventanas. Deja que el sol irrumpa en tu espacio. Permite que el aire renueve lo viejo. Cada rayo de luz que entra es también un rayo de conciencia que penetra en tus rincones internos. Porque una mente luminosa comienza por un espacio que respira luz. Luego detente en tu sala. Ese lugar donde el alma se abre al otro. Donde las memorias se cruzan con las palabras, donde el silencio compartido también es vínculo. Según Jung, el ser humano necesita establecer un equilibrio entre su mundo interior y su capacidad de relacionarse con los demás. Si tu sala está apagada, vacía o inerte, puede que estés expresando sin saberlo una herida de conexión, un miedo a ser visto, una necesidad no atendida de compartirte desde la verdad. Transforma ese espacio. Añade vida. Colores cálidos como el terracota, el naranja o el ocre que despierten el corazón. Coloca objetos con historia. Una fotografía que te haga sonreír, una carta que te haya tocado, una piedra recogida en un momento especial. Que tu sala sea un reflejo vivo de tu deseo de amar y ser amado. Ahora entra al baño, ese espacio tantas veces ignorado, pero profundamente simbólico. El baño no es banal, es el templo de la purificación. Representa la capacidad de soltar, de liberar, de renacer. Jung decía que la transformación verdadera implica atravesar la sombra para llegar a la luz. Y el baño, aunque simple, puede ser ese umbral. Si está sucio, desordenado o lleno de cosas que ya no usas, quizá eso refleje emociones acumuladas, pensamientos que necesitan disolverse. Cada vez que te duches, convierte ese momento en un ritual. Cierra los ojos e imagina que el agua no solo limpia tu cuerpo, sino que arrastra culpas, miedos, pensamientos densos. Siente como cada gota disuelve un peso. Y al terminar, observa con atención, algo dentro de ti también se habrá aclarado. Y si aún no lo has hecho, crea tu propio altar simbólico. No necesitas dogmas ni estructuras rígidas. Solo un espacio íntimo donde lo invisible se haga tangible. Jung nos enseñó que los símbolos son el lenguaje del alma, y cuando los honramos, abrimos caminos dentro de nosotros mismos. Elige un rincón tranquilo. Coloca una vela que represente tu luz interior, un objeto que contenga una carga emocional positiva, un diario donde puedas volcar tu verdad más cruda y sagrada. Ese altar será tu refugio. Cuando el mundo te pese, ve allí. Respira profundo. Vuelve a ti. Agradece. Recuérdate. Porque en ese gesto humilde y silencioso, estarás activando tu mayor poder, el de renacer una y otra vez desde tu centro. Y por último, aunque en verdad es el principio de todo, comprende que ningún cambio exterior tiene sentido si no nace de una transformación interior. Puedes mover muebles, cambiar colores, adornar paredes, pero si tu energía sigue estancada, nada de eso germinará. Jung lo dijo sin rodeos, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y esta verdad aplica también a tu hogar. Porque tu casa no es solo el reflejo de tu estilo, es el espejo de tu inconsciente. No basta con barrer el polvo, hay que limpiar las heridas, las culpas no dichas, los silencios apilados en cada rincón. Transformar tu casa no es una cuestión de estética, sino de presencia. De mirar honestamente la energía que has sembrado en cada objeto, en cada rincón. De preguntarte qué has estado evitando ver. Y luego, con humildad, comenzar a despejar no solo lo visible, sino lo simbólico. Porque limpiar con intención es un acto de purificación del alma. Porque ordenar el espacio es reconfigurar el destino. Emilio lo entendió cuando menos lo esperaba. No fue una gran revelación, sino un susurro que surgió entre las páginas olvidadas de un viejo diario. Mientras leía esas palabras escritas por una versión de sí mismo que ya casi no recordaba, algo se estremeció dentro de él. El aire pareció espesarse, como si el pasado silenciado reclamara por fin su espacio. Pero no hubo miedo. Solo una suave rendición. Cerró el cuaderno con manos temblorosas,
y por primera vez en años sintió una fisura en la coraza, una grieta por donde entraba la luz. Entonces continuó, no con prisa, sino con una especie de devoción. Limpió con un propósito nuevo. Liberó espacios donde antes solo había evasión. Se deshizo de objetos que ya no contaban su historia, abrió cortinas que mantenían la casa atrapada en penumbra. Y con cada pequeño gesto, algo dentro de él también se transformaba. En el centro del salón encendió una vela, no como adorno, sino como declaración. Se sentó frente a ella y respiró. Nada más. Y en ese instante sencillo y profundo, comenzó a regresar a sí mismo. En los días que siguieron, el cambio fue casi imperceptible, pero innegable. El ambiente se volvió más liviano. Las paredes ya no lo encerraban, lo contenían. El insomnio cedió su lugar al descanso, y con el sueño, llegó la paz. La sombra que lo observaba en el umbral de sus noches desapareció. Emilio comprendió entonces una verdad que había estado susurrándole desde siempre: su casa hablaba. Siempre lo hizo. Solo que ahora, por fin, él había aprendido a escucharla. Porque como enseñó Carl Jung, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Y en su caso, mirar hacia adentro comenzó con una escoba, una vela encendida y un gesto de amor hacia su propio espacio. Y ahora, te toca a ti. Si este video ha resonado en lo más profundo de tu ser, si alguna chispa en tu interior se reflejó en la historia de Emilio, te invito a que lo compartas en los comentarios. Porque transformar tu casa no es un mero acto estético, es un camino sagrado de sanación, un viaje hacia la reconciliación contigo mismo. No dudes en dejar un like y compartir ahora para que más personas puedan empezar su transformación. Así más almas podrán hallar este contenido que les invite a despertar. Suscríbete al canal y activa la campanita para que juntos sigamos explorando esta senda de autoconocimiento y transformación profunda. Pero no cierres esta puerta todavía. En la próxima entrega nos adentraremos en cómo los arquetipos de Jung, el sabio, el héroe, el niño interior, también habitan en cada espacio de tu hogar. Porque tu casa no solo guarda muebles, guarda relatos, símbolos y fragmentos olvidados de tu alma. ¿Estás listo para descubrirlos? Mientras hojeaba aquella libreta, una punzada de nostalgia atravesó el pecho de Emilio. Allí estaban, escritas con tinta casi desvanecida, las ideas que alguna vez hicieron vibrar su alma. Proyectos olvidados, sueños postergados, anhelos que había encerrado como quien guarda a un niño inquieto en una habitación para que no moleste. Quedó en silencio, los dedos rozando suavemente las páginas, como si ese gesto pudiera devolverle el tiempo perdido. Carl Jung nos habló del arquetipo del niño interior, esa esencia pura, creativa y espontánea que todos llevamos dentro, pero que muchas veces hemos exiliado bajo montañas de responsabilidad, miedo y conformismo. Emilio sintió que ese niño lo miraba desde esas páginas, aguardando paciente, deseando ser escuchado. Decidió no volver a cerrar aquella libreta. La dejó abierta sobre el escritorio, como un faro silencioso, un pacto tácito consigo mismo. No volvería a ignorar su voz interior. En los días que siguieron, algo empezó a transformarse, pero no a través de giros dramáticos o grandes revelaciones. Fue una danza lenta de pequeños gestos que fueron marcando un nuevo pulso en su interior. Se levantaba con la aurora, abría todas las ventanas para que el sol bañara las paredes que antes conocían solo la penumbra. Se sorprendía a sí mismo colocando flores frescas en jarrones olvidados, cocinando con una intención nueva, eligiendo los colores de su ropa como si cada prenda hablara de quien quería ser ese día. Descubrió que su hogar, antes una prisión invisible, se había convertido en un diálogo continuo con su alma. Cada objeto comenzó a revelarle secretos. Un libro olvidado susurraba saberes que necesitaba redescubrir. Una fotografía vieja traía consigo un duelo que nunca cerró. Una lámpara sin bombilla le señalaba partes de su mente que aún temía iluminar. Todas las noches, se sentaba a escribir. Su diario dejó de ser un mero cuaderno para convertirse en un espejo transparente donde su alma podía reflejarse sin máscaras ni distorsiones. En esas páginas, liberaba silenciosos gritos que había guardado durante años, palabras nunca pronunciadas, emociones calladas. Y entonces, lo inesperado tocó su puerta. Una tarde, mientras reorganizaba un estante cubierto de polvo,
descubrió una pequeña caja envuelta en una tela azul. No recordaba haberla puesto allí. Con manos temblorosas, la abrió y encontró una nota escrita con su propia letra. Cuando te encuentres a ti mismo, abre esto. Jung afirmaba que el inconsciente no solo oculta, sino que también guía. Emilio comprendió entonces que aquella nota era un mensaje lanzado desde su pasado, una semilla plantada en tierra fértil de esperanza, sin certeza de que alguna vez florecería. Dentro de la caja había una llave. No supo de inmediato que abría aquella llave, pero algo en su interior le susurraba que tenía un significado más profundo. La sostuvo entre sus dedos, ligera y firme, como si fuera un talismán capaz de abrir secretos antiguos. Entonces comprendió que aquella llave no abría una puerta física, sino la entrada a un nuevo comienzo, a una relación renovada y consciente con su mundo interior. Desde ese día, la colocó sobre su altar personal, ese pequeño santuario donde cada objeto tiene un propósito y cada símbolo una voz. Cada mañana, al verla, le recordaba que el verdadero hogar no se edifica con muros, sino con la verdad que se revela cuando nos miramos sin miedo, con presencia plena, con amor paciente hacia uno mismo. Porque, como decía Jung, la casa es tu símbolo. No dejes que se convierta en tu prisión. Haz de ella tu refugio, tu espejo y tu despertar. Emilio inhaló profundo, como si con ese aire pudiera despertar toda la determinación que había permanecido oculta bajo capas de tiempo y dudas. Observó la libreta abierta frente a él como quien contempla una puerta entreabierta hacia un espacio sagrado. Ya no podía esperar al momento perfecto, porque comprendía que ese instante no existía fuera de sí, sino en el aquí y ahora. Carl Jung enseñaba que el self representa la totalidad del ser, la unión profunda entre la conciencia y el inconsciente, la luz con la sombra. Y Emilio sentía que, por fin, caminaba hacia esa integración. Ya no temía a sus partes fragmentadas ni a los deseos que había postergado por miedo o conformismo. Empezaba a descubrir la belleza en su imperfección, y esa revelación lo colmaba de una paz inédita. Fue entonces cuando tomó una decisión sencilla pero transformadora. Escogió una idea de su libreta, esa que siempre había sentido demasiado grande, demasiado ambiciosa para él, y simplemente empezó. Sin pensar demasiado, sin planear hasta la exhaustión, solo dio el primer paso. Y en ese instante, sucedió algo mágico. La energía de su casa comenzó a mutar con delicadeza pero sin retorno. Donde antes reinaba el silencio, ahora fluía una música suave, como un murmullo que acariciaba las paredes. Donde el desorden parecía eterno, surgió un movimiento consciente, una danza entre objetos y espacios. Abrió las ventanas sin cuestionarlo, dejando entrar no solo la luz, sino también el aire fresco de un ciclo renovado. Recolocó cuadros y objetos, no por vanidad, sino porque cada imagen parecía reclamar un lugar nuevo, un espacio acorde a su significado. Comprendió entonces que cada pequeño cambio externo era un reflejo perfecto de la transformación que ocurría en su interior. La sombra que durante tanto tiempo lo había perseguido en sus sueños ya no lo observaba con temor o amenaza, sino con una silenciosa complicidad. Esa sombra era en realidad una parte esencial de sí mismo, aquella que había guardado en secreto todo aquello que él no se atrevía a mostrar, su sensibilidad, su creatividad, su anhelo de libertad. Ahora estaban frente a frente, en un diálogo mudo, y por primera vez, en paz. Una mañana, mientras escribía junto a la cálida luz del sol que bañaba su escritorio, Emilio anotó una frase que parecía surgir desde lo más profundo de su alma. Mi casa es un reflejo de mi alma. Y hoy, por primera vez, ambas están despiertas. Comprendió que la verdadera transformación no nace de cambiar de casa, de ciudad o de trabajo, sino de mirar de frente aquello que hemos evitado. Es el acto valiente de reconciliarnos con nuestras heridas, de escuchar esa voz interior que durante años hemos silenciado. En el simple acto consciente de ordenar su espacio, Emilio encontró algo infinitamente más valioso, se reencontró consigo mismo. El proceso de transformación interna que vivía se manifestaba en cada gesto, en cada objeto movido con intención. La vela blanca, sencilla pero llena de poder, se convirtió en el símbolo de su renacer. Al observar aquella llama, veía la luz que ahora iluminaba no solo su hogar, sino también los recovecos de su mente y su corazón. Jung nos enseñaba que el camino de la individuación es arduo y desafiante.
Nos obliga a enfrentar las partes más oscuras y escondidas de nuestro ser para poder integrar esas sombras que habíamos relegado al olvido. Sin embargo, al aceptar e integrar esos fragmentos rechazados, alcanzamos la plenitud. Emilio comprendió que al mirar su sombra en el espejo, al encarar sus miedos, sus culpas y su pasado, no solo sanaba a sí mismo, sino también a su entorno. Cada rincón de su casa, cada objeto que tocaba, cada espacio que transformaba, se convertía en un reflejo vivo de su proceso interno. Ya no era solo un lugar físico, sino un contenedor sagrado de emociones, recuerdos y decisiones profundas. Al reorganizar su hogar, Emilio estaba, en realidad, reorganizando su vida, su forma de percibir el mundo y, por sobre todo, su relación con quien realmente era. Salió de la habitación con una calma profunda, una paz que hasta entonces le había sido esquiva. La mirada con la que ahora observaba el mundo había cambiado para siempre. Era capaz de reconocer y abrazar, sin juicio ni temor, tanto la luz que iluminaba su ser como las sombras que lo habitaron durante tanto tiempo. Y, lo que era aún más valioso, ya no temía al encuentro consigo mismo. En los días que siguieron, Emilio comenzó a tomar decisiones con una nueva claridad, desde un lugar de conciencia que antes le resultaba desconocido. Sus actos dejaron de ser reacciones automáticas a miedos y excusas, para convertirse en elecciones deliberadas que reflejaban su verdadera esencia. La casa que antes se sentía como una prisión cargada de recuerdos silenciados y emociones contenidas, se transformó en un espacio de apertura y posibilidad. Las puertas y ventanas ya no eran barreras, sino portales hacia un mundo de autenticidad, donde las paredes resonaban con la energía vibrante de su ser genuino. Semana tras semana, Emilio sintió cómo se alineaba con un propósito más profundo. Aquellas ideas guardadas en la libreta, esos proyectos que creía olvidados, los sueños que creía enterrados, comenzaron a tomar forma tangible. La creatividad brotó en él como un río liberado después de años de represión, y la paz cultivada en su hogar se extendió como una luz suave que iluminaba cada rincón de su vida. Carl Jung afirmaba que el propósito último de la vida es llegar a ser uno mismo, liberándonos de las cadenas de las expectativas ajenas para abrazar la esencia pura de nuestra naturaleza. Emilio, por fin, vivía esa verdad. Había dejado de esconderse en las sombras de su historia pasada y caminaba con paso firme hacia el futuro, consciente de que él era el arquitecto de su propio destino. Así, la transformación de Emilio fue mucho más que un cambio físico en su casa. Fue una metamorfosis del alma, un despertar hacia la autenticidad profunda que siempre había estado esperando emerger. Comprendió, finalmente, que todo lo que sucede en nuestro entorno es un espejo de lo que ocurre en nuestro interior, y que al cambiar nuestra percepción, transformamos también el mundo que nos rodea. Y en cada instante, Emilio sentía como una nueva sensación de conexión lo envolvía con delicadeza. Comprendió que el mundo exterior no había cambiado por casualidad ni por un acto mágico, sino porque algo había cambiado en su interior. La transformación, aunque profunda, se manifestaba con sutileza, como un río que lentamente va moldeando la tierra. Había abrazado aquello que antes rechazaba, había enfrentado lo que evitaba mirar, y ahora contemplaba la vida con unos ojos renovados, guiados por la autenticidad más pura de su ser. Su casa, que alguna vez se había sentido como una prisión colmada de recuerdos inconclusos y emociones contenidas, se había convertido en un santuario. Un espacio donde cada experiencia, incluso el dolor más hondo, se había integrado en una sinfonía de aceptación y calma. La luz no solo entraba a través de las ventanas abiertas, sino que fluía desde un corazón liberado y dispuesto a recibirla. Como enseñaba Jung, la sombra no es un enemigo al que debamos temer ni huir, sino una parte esencial de nosotros que pide ser escuchada, comprendida y acogida. Emilio había hecho justamente eso. Había dado un lugar a su sombra, a sus miedos y a su dolor. En lugar de esconderlos, los reconoció y los integró, y esa aceptación le otorgó una paz más profunda y verdadera que cualquier fuga o negación podría ofrecer. Al caminar por la ciudad, sentía que el universo entero conspiraba a su favor. Cada paso que daba resonaba con una nueva claridad, con una armonía interna que lo hacía sentir imparable. Su energía vibraba en una frecuencia distinta, ya no estaba atrapado en la monotonía ni sometido a las expectativas de otros. Caminaba con propósito, consciente y firme, seguro de que cada decisión lo acercaba a la senda que su alma había elegido. Ese día, al llegar a su oficina,
Emilio tomó su libreta y escribió en la primera página, con tinta firme y alma despierta: «Estoy listo para vivir». No era solo una afirmación para ese momento, sino un pacto sagrado con su porvenir. Un recordatorio constante de que la vida no es algo que ocurre a nuestro alrededor, sino una obra que se teje con cada pensamiento, cada acción y cada decisión consciente. La casa de Emilio, ese reflejo ineludible de su mundo interior, había dejado de ser un espacio de caos y desorden emocional. Había transitado desde la fragmentación hacia la integridad, convirtiéndose en el símbolo vivo de su aceptación plena. Su hogar se transformó en un microcosmos, un escenario donde cada rincón, cada objeto, contaba la historia de su aprendizaje, que al integrar lo que yacía en las sombras, la creación de su vida brotaba desde la paz, la claridad y la autenticidad profunda. Finalmente, Emilio comprendió la esencia del mensaje que Carl Jung había entregado con sus enseñanzas. La verdadera libertad y el crecimiento auténtico solo emergen cuando nos atrevemos a mirarnos sin temor, cuando aceptamos la totalidad de nuestro ser. Y es entonces, en esa entrega, cuando el mundo se despliega ante nosotros con una apertura infinita, revelando caminos insospechados. El espejo, símbolo arquetípico en la psicología junguiana, representa el punto de encuentro entre la conciencia y el inconsciente. En la travesía de Emilio, ese espejo se convierte en el reflejo del alma, mostrando no solo lo visible, sino también aquello que fue negado, reprimido o ignorado. Como afirmaba Jung, la confrontación con la sombra es un requisito indispensable para la individuación. Ese espejo marca el instante en que Emilio se enfrenta consigo mismo, con su esencia más profunda, con el reflejo íntegro de todo lo que ha evitado. Al destapar ese espejo, Emilio inicia su proceso de integración de la sombra, esa parte de sí mismo que fue rechazada o ignorada. El reflejo distorsionado que al principio percibe es solo el eco de su desconexión interna, de cómo su psique se fragmentó para ajustarse a expectativas externas. Pero, a medida que se atreve a mirar y aceptar esa sombra, se acerca a la reconciliación consigo mismo, despojándose de las máscaras que la sociedad y su propio ego le impusieron. El sueño que acompañó a Emilio fue mucho más que una escena pasajera de su mente dormida, fue una guía sutil hacia la aceptación de su sombra. Jung nos recuerda que la vida no vivida es la que tenemos que recuperar, y ese encuentro onírico con sus versiones más jóvenes, el niño, el adolescente, el joven adulto, simboliza precisamente ese viaje de retorno, ese reencuentro con fragmentos olvidados de sí mismo, abandonados por miedo o inseguridad. En ese reencuentro, Emilio no solo confronta su pasado, sino que comienza a sanar aquellas partes que permanecían ocultas, dando así los primeros pasos hacia la totalidad. El punto culminante de su transformación no se reduce a los cambios visibles en su casa, sino a una renovación profunda en su forma de percibir la vida. Su hogar, antes un espacio cerrado y oscuro, se convierte en la extensión palpable de su integridad interna. La luz entra ahora con libertad, las ventanas están abiertas, y los antiguos rincones de sombra se disuelven en claridad. Una escena clave ocurre en la librería, donde Emilio encuentra un libro, como un espejo en tinta, que confirma lo que su intuición ya susurraba: cuando lo que está dentro de ti se hace consciente, el mundo también cambia. Esta frase, una verdad fundamental en la obra de Jung, encapsula el núcleo del proceso de transformación. El cambio no es una consecuencia del entorno, sino la consecuencia de iluminar y abrazar la psique oculta, de hacer consciente lo inconsciente. Así, la historia de Emilio trasciende la simple transformación de un espacio físico. Es, en esencia, un relato simbólico de autoconocimiento, de reconciliación con el ser interior y de cómo esta integración profunda redibuja la percepción de la realidad, abriendo puertas hacia una vida más auténtica y plena. En este viaje, Emilio ya no busca respuestas en el afuera. Se ha convertido en el arquitecto consciente de su propio destino, comprendiendo que al iluminar y abrazar sus sombras, al integrar su totalidad, el mundo que lo rodea se transforma en espejo de ese cambio profundo. La casa, que alguna vez fue prisión, ahora es reflejo de un ser liberado, un espacio sencillo que alberga la luz de su crecimiento interior. Así, la travesía de Emilio trasciende lo individual para tocar lo universal. Es un recordatorio vivo de que el proceso de individuación es una odisea hacia el autoconocimiento, una danza constante donde la transformación interna reverbera en cada aspecto de la vida cotidiana, desde el hogar que habitamos hasta las relaciones que tejemos, hasta la manera misma en que miramos el mundo. La libreta de Emilio, ese objeto aparentemente simple,
emerge como un símbolo poderoso en esta senda de integración. No es solo un cuaderno de ideas olvidadas, es el mapa de sus aspiraciones postergadas, de sueños silenciados, de fragmentos de su ser auténtico sepultados bajo el peso de la rutina y el miedo. Al reencontrarse con ella, Emilio se enfrenta también a las partes de sí mismo negadas, voces interiores que reclaman ser escuchadas con urgencia. Jung afirmaba que los objetos que guardamos no son meros depósitos físicos, sino contenedores simbólicos de nuestra psique. Así como el hogar es espejo de la mente, cada objeto, cada palabra escrita, cada pensamiento registrado en esa libreta es una pieza esencial de su totalidad. Este acto de redescubrimiento se convierte en una manifestación palpable del diálogo entre lo consciente y lo inconsciente, una piedra angular en el trabajo junguiano. La libreta se transforma en un puente hacia esa parte olvidada y excluida de la conciencia, y al sumergirse en sus propias palabras, Emilio se reconecta con aspectos suprimidos por las demandas del mundo exterior. Este encuentro con lo oculto, esta aceptación valiente de la sombra, marca un paso decisivo en su camino hacia la integración plena. Jung nos enseñó que confrontar nuestras sombras no es solo un camino hacia la comprensión personal, sino una invitación a integrar esas partes olvidadas o rechazadas que, al unirse, nos hacen completos. En el viaje de Emilio, mirar su sombra a través del espejo y reencontrarse con los objetos olvidados no es simplemente ordenar un espacio físico, sino un acto de organización interna. Al liberar su hogar de aquello que estancaba la energía, permite que la luz penetre en las zonas oscuras de su psique, simbolizando el despertar de la conciencia en los rincones más recónditos del alma. Este paralelismo entre la limpieza del espacio y la limpieza mental es un pilar esencial de la psicología profunda. Para Jung, la psique se estructura como una casa con múltiples habitaciones, cada una guardando aspectos diversos de nuestra identidad. Muchas de esas estancias permanecen en penumbra, ocultas por la represión, el olvido o el miedo. Pero como Emilio demuestra, la conciencia es la lámpara que puede iluminar esos rincones, liberando el potencial dormido que reside allí. Cada objeto que él decide soltar, cargado de memorias y emociones atrapadas, es también una carga liberada de su inconsciente. La liberación que Emilio experimenta trasciende el orden material y se refleja en una renovada visión de sí mismo. Al integrar su sombra, al despojarse del peso del pasado, comienza a percibir la vida con una claridad renovada. Esa casa que antes le parecía prisión se convierte ahora en un espejo fiel de su crecimiento, una manifestación tangible de su valor para enfrentar lo oculto y de su apertura a la posibilidad de renacer. Finalmente, su decisión de enfrentarse a su reflejo representa mucho más que un acto físico, es la aceptación profunda de su totalidad, la bienvenida sincera a su ser auténtico e inquebrantable. Integrar la sombra es un acto sublime de amor propio, un paso fundamental hacia la individuación donde se reconoce la complejidad y la belleza inherentes a la psique humana. Emilio ya no está prisionero de su pasado ni de sus excusas. Ha aprendido a escuchar el murmullo de su inconsciente, a integrar las múltiples facetas que lo constituyen y en ese proceso, transformar no solo su vida y su hogar, sino también la forma en que ve el mundo que lo rodea. El encuentro de Emilio con su niño interior es, en esencia, un retorno al núcleo más puro y genuino de su ser, su self. En la psicología profunda de Jung, este niño representa la fuente de la creatividad, la inocencia y los anhelos auténticos, aquellos sueños que la vida adulta, con sus responsabilidades y miedos, había eclipsado. Al reavivar ese vínculo con su niño interior, Emilio no solo rescata fragmentos olvidados, sino que regresa a esa esencia primordial que posee el poder intrínseco de crear, transformar y renacer sin las ataduras que la experiencia y el tiempo imponen. Este acto de reconexión es un paso fundamental en el camino de la individuación, ese proceso sagrado donde cada parte fragmentada y reprimida de nuestra psique se reúne en una danza hacia la totalidad. La sombra, esa parcela oculta y temida que alberga lo que rechazamos, es un elemento indispensable en esta integración. Emilio, al aceptar y reconciliarse con su sombra, va tejiendo el tapiz completo de su identidad, unificando las facetas dispersas que constituyen su ser en una vibrante armonía. La libreta que vuelve a tomar en sus manos se convierte en un símbolo poderoso, es el vehículo con el que escribe no solo pensamientos, sino su propio renacer. No se trata de un simple gesto de recuperar ideas olvidadas, sino de un acto de voluntad profunda, una afirmación de su poder y responsabilidad sobre su vida. Jung nos recuerda que la individuación no es borrar el pasado, sino transformarlo conscientemente,
otorgándole significado y valor a cada vivencia. Así, cada palabra que Emilio plasma es un puente entre su historia y el futuro que elige crear, un futuro en el que su esencia se manifiesta con autenticidad y plenitud. El sueño que visualiza una casa abierta, luminosa y libre de sombras, es el espejo onírico de este proceso interior. Donde antes reinaba la opresión y la oscuridad, ahora brilla la claridad y la expansión. Cada rayo de luz que atraviesa las ventanas simboliza la apertura de su psique, la liberación de bloqueos que antes mantenían cautiva su conciencia. Jung afirmaba con sabiduría que la transformación verdadera comienza desde dentro y, al cambiar nuestro mundo interior, inevitablemente el mundo externo también se transforma. Así, el entorno de Emilio, antes reflejo de su desorden interno, se revela ahora como un testimonio vivo de la armonía y el equilibrio que ha sabido cultivar en su alma. La opresión que alguna vez sintió Emilio, esa sensación angustiante de ser observado y la soledad que impregnaba cada rincón de su hogar, dejaron de definir su existencia. Al transformar su mundo interno, Emilio modificó radicalmente la forma en que se relaciona con el entorno que lo rodea. Comprender que la verdadera raíz del conflicto nunca estuvo fuera de él, sino en su desconexión consigo mismo, es un destello de conciencia que invita a cada ser humano a mirarse con valentía. La verdadera metamorfosis no comienza en el mundo exterior, sino en las profundidades de nuestro ser, y es este mundo interno el que dicta, como un reflejo fiel, la realidad que habitamos. Este sendero de individuación no es un viaje exclusivo de Emilio, sino una experiencia que nos atraviesa a todos. Cada uno de nosotros vive en un espacio que, muchas veces, refleja la arquitectura oculta de nuestra mente, un entramado de recuerdos, emociones y heridas no sanadas. A menudo evitamos ciertos lugares, ciertos objetos, porque nos enfrentan a esas partes de nosotros mismos que preferimos ocultar o negar. Pero la historia de Emilio nos revela que la transformación auténtica brota de la disposición a mirar hacia adentro, a abrazar nuestras sombras y, con ese acto de coraje, reorganizar el caos interno tal como ordenamos nuestro espacio físico. Es aquí donde se abre un segundo capítulo: ¿cómo trasladar este proceso de integración a nuestra vida diaria? ¿De qué manera podemos abrazar nuestra sombra y, con plena conciencia, transformar el mundo que habitamos? El viaje de Emilio nos enseña que cuando comprendemos cómo las sombras internas se proyectan en el exterior, podemos usar ese conocimiento para moldear un entorno más armonioso y fiel a nuestro self. No se trata solo de cambiar el espacio, sino de alinear la realidad externa con la totalidad de nuestro ser, creando un tejido coherente entre nuestro interior y el mundo visible. Carl Jung nos recuerda que lo inconsciente siempre busca manifestarse en la realidad tangible. Si no le damos voz consciente, se expresa de formas que a menudo no comprendemos y que pueden generar desconcierto o conflicto. Este principio atraviesa nuestras relaciones, nuestros hábitos y, de forma especialmente significativa, los lugares donde vivimos. La casa de Emilio fue su primer espejo tangible. Al principio, solo la veía como un contenedor físico, sin reconocer que cada rincón olvidado, cada espacio cerrado y polvoriento, era una proyección viva de aquello que habitaba en su interior y que, por temor o desconocimiento, evitaba enfrentar. La sensación de asfixia que experimentó en su hogar no era producto de la estructura de la casa ni del espacio en sí. Era el reflejo de la energía emocional acumulada, de los pensamientos y emociones reprimidas que se habían impregnado en las paredes, en los muebles, en los objetos que había guardado. Este fenómeno explica por qué ciertos lugares nos afectan de una manera particular. A veces nos sentimos tranquilos y conectados en un espacio, mientras que en otros nos invade una sensación de malestar sin saber por qué. La acumulación de objetos del pasado, el desorden, los espacios oscuros y cerrados pueden ser manifestaciones de aspectos de nuestra psique que hemos evitado enfrentar. La casa, como el cuerpo y la mente, acumula la energía de nuestras experiencias no procesadas. En este contexto, el proceso de limpieza que Emilio inicia en su hogar es mucho más que una simple reorganización, es un acto terapéutico profundo. En términos psicológicos, este tipo de actividad puede funcionar como una forma de catarsis. Al deshacerse de objetos que cargaban con emociones reprimidas o dolorosas, Emilio estaba realizando un ejercicio de liberación emocional y psicológica. En la práctica clínica, se ha demostrado que limpiar un espacio de manera consciente genera una sensación de control sobre la propia vida. Por eso muchas terapias incluyen ejercicios simbólicos como escribir cartas y luego quemarlas,
tirar objetos que representan recuerdos dolorosos o cambiar la disposición del mobiliario para marcar un nuevo comienzo. La reorganización física del espacio, de alguna manera, reconfigura la mente. El momento en que Emilio se enfrenta al espejo es uno de los más significativos de su transformación. El principio del espejo funciona como una herramienta de autoconocimiento. Todo lo que nos molesta o nos impacta en nuestro reflejo tiene algo que enseñarnos sobre nosotros mismos. Cuando Emilio se mira en el espejo y siente incomodidad, no solo está viendo su imagen física, sino también una versión de sí mismo que había estado esperando ser reconocida. Esa versión oscura, reprimida y silenciada, es su sombra. La reacción inicial de rechazo que siente es completamente natural. La sombra es aquello que hemos reprimido, aquello que nos resulta incómodo de aceptar porque desafía la imagen que tenemos de nosotros mismos. La mayoría de las personas, cuando se enfrentan a su sombra, reaccionan de manera similar a Emilio. Evitan el enfrentamiento, buscan distracciones, justifican sus emociones o simplemente ignoran lo que su mundo interno intenta comunicarles. Sin embargo, el proceso de transformación personal solo puede completarse cuando nos atrevemos a mirar dentro de nosotros sin miedo. La verdadera metamorfosis comienza cuando decidimos aceptar todas las partes de nosotros mismos, incluso aquellas que preferiríamos no ver. Es solo entonces cuando podemos integrar nuestra sombra y avanzar hacia una versión más completa y auténtica de nuestro ser. Uno de los momentos más reveladores en el viaje de Emilio es cuando comienza a escribir nuevamente en su libreta. La escritura se convierte en una puerta hacia lo profundo del inconsciente, una forma de hacer visible lo que normalmente permanece oculto. Al recuperar las ideas que había dejado atrás, Emilio se reconecta con una parte de sí mismo que había olvidado. Esto nos invita a una pregunta profunda: ¿cuántas partes de nosotros hemos abandonado con el tiempo? Muchas veces dejamos sueños, ideas o proyectos en el pasado porque creemos que ya no tienen sentido o porque la vida nos lleva por otros caminos. Sin embargo, esas aspiraciones no desaparecen, siguen allí, esperando ser reconocidas. El acto de escribir, de plasmar pensamientos sin filtro, permite recuperar la conexión con lo que realmente queremos. Emilio, al retomar su libreta, no solo está recuperando sus ideas pasadas, sino también las semillas de un futuro que había pospuesto por miedo o por las exigencias cotidianas. Esta acción simbólica de escribir nuevamente es un puente entre el presente y las posibilidades que aún laten en su interior. La transformación de Emilio no se detiene en la introspección, un cambio real solo ocurre cuando tomamos acción. Su decisión de salir de casa y ver el mundo con nuevos ojos simboliza la última fase de su proceso, la integración. El verdadero crecimiento sucede cuando podemos aplicar lo que hemos aprendido en la vida real. No basta con entender nuestros bloqueos, debemos tomar decisiones que reflejen nuestro nuevo estado de conciencia. Así como Emilio transformó su relación con su hogar, cada uno de nosotros debe transformar la relación con su entorno para reflejar el crecimiento que ha ocurrido en nuestro interior. Cuando Emilio entra en la librería y encuentra el libro de Jung, no es una coincidencia. En términos psicológicos, esto se conoce como sincronicidad, un fenómeno en el que eventos internos y externos se alinean de manera significativa. Jung describió la sincronicidad como una conexión entre nuestra vida interna y la realidad externa, manifestándose en eventos que parecen casuales, pero que en realidad son reflejos de nuestro proceso interior. Esto es común cuando atravesamos un despertar psicológico. De repente, las respuestas que antes parecían ocultas comienzan a aparecer en conversaciones, en libros o en situaciones inesperadas. Es como si el universo respondiera a nuestra disposición para cambiar, enviándonos señales de que estamos en el camino correcto. El cambio más profundo de Emilio no fue que su casa se transformara físicamente, sino que él mismo cambió. Su percepción del hogar, antes opresiva, ahora refleja su proceso de sanación. Esto nos deja con una lección importante: el entorno no determina nuestro estado interno, sino que es nuestra percepción del entorno lo que realmente importa. Si aplicamos este principio en nuestras vidas, podemos comenzar a ver nuestro hogar con nuevos ojos, no solo como un espacio físico, sino como un reflejo de nuestra psique. Cada objeto tiene una historia, cada rincón nos dice algo sobre nosotros mismos. La transformación de Emilio es un recordatorio de que el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, donde cada pequeña acción nos acerca a nuestra versión más auténtica.
Cuando nos atrevemos a limpiar nuestra mente, a dejar ir lo que ya no nos sirve y a enfrentar las partes de nosotros que hemos ignorado, experimentamos una liberación genuina. Así como Emilio aprendió a ver su reflejo sin miedo, nosotros también podemos aprender a vernos con aceptación. La verdadera transformación comienza cuando nos permitimos mirar dentro de nosotros mismos y hacer los cambios necesarios para alinear nuestra realidad interna con la externa. La historia de Emilio no es solo la historia de un personaje ficticio. Es la historia de cualquier persona que haya sentido que su entorno lo asfixia, sin darse cuenta de que el problema nunca estuvo en el mundo exterior, sino en su propio interior. Cuando nos damos cuenta de esto, dejamos de ser prisioneros de nuestras circunstancias y nos convertimos en creadores de nuestra propia realidad. La clave está en mirar dentro de nosotros, reconocer nuestras sombras y tomar decisiones conscientes que reflejen la transformación que estamos viviendo. La casa de Emilio dejó de ser un reflejo de su estancamiento y se convirtió en un reflejo de su crecimiento. Así como él abrió las ventanas para dejar entrar la luz, nosotros también podemos hacer lo mismo con nuestra mente y nuestra vida. Porque, al final, todo cambio verdadero comienza desde adentro. Ahora que hemos recorrido juntos la historia de Emilio, su transformación y el análisis profundo de su proceso, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que tu entorno refleja algo dentro de ti que no quieres enfrentar? Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has llegado a casa después de un día difícil y has sentido que el ambiente pesa más de lo normal? ¿O has notado que ciertos espacios te generan incomodidad sin una razón aparente? Lo que vemos afuera es, en realidad, una manifestación de lo que ocurre dentro de nosotros. Entonces dime, ¿qué te dice tu casa sobre tu estado mental en este momento? Si miras a tu alrededor, ¿sientes que el lugar donde vives refleja claridad, orden y bienestar? ¿O ves acumulación, objetos del pasado que ya no tienen sentido, espacios oscuros que evitas? La historia de Emilio nos mostró que el problema nunca fue su casa, sino la relación que él tenía con ella. Su hogar no era opresivo por sí mismo, sino porque él había permitido que se convirtiera en un reflejo de su propia desconexión interna. Y aquí viene una pregunta aún más importante. ¿Qué pasaría si hoy mismo tomaras la decisión de transformar tu entorno de manera consciente? Imagina por un momento que empiezas con un pequeño cambio. Tal vez limpiar ese cajón lleno de papeles innecesarios o mover los muebles de tu habitación para que la energía fluya mejor. ¿Crees que algo en ti cambiaría si hicieras esto? Nos enseñaron que la transformación comienza con la acción, no con la teoría. No basta con entender que el entorno nos afecta, es necesario hacer algo al respecto. Déjame preguntarte algo más. ¿Cuál es el objeto más antiguo que conservas en tu casa? ¿Por qué lo tienes todavía? ¿Te genera una emoción positiva cuando lo ves, o solo está ahí porque nunca te has tomado el tiempo de cuestionarlo? Si ese objeto desapareciera hoy, ¿realmente lo extrañarías? Muchas veces nos aferramos a cosas que ya no representan nada más que un peso. Pero soltar el pasado es esencial para avanzar hacia el futuro. Quiero invitarte a hacer un pequeño experimento. Escoge un objeto en tu casa que sientas que representa algo que ya no necesitas en tu vida. Tal vez sea una prenda de ropa que te recuerda a una versión de ti que ya no existe, o una carta de alguien que ya no forma parte de tu camino. ¿Qué pasaría si lo dejas ir? Ahora volvamos a la historia de Emilio. Cuando él se enfrentó al espejo en la habitación olvidada, sintió incomodidad, pero en lugar de huir, decidió mirar con atención. Entonces, dime, ¿cuándo fue la última vez que te observaste a ti mismo con atención real? No hablo de mirarte en el espejo solo para arreglarte el cabello o ajustar tu ropa. Hablo de mirarte a los ojos y preguntarte quién eres en este momento. Si lo hicieras ahora mismo, ¿qué crees que descubrirías? La sombra solo nos domina mientras la evitemos. Pero cuando la enfrentamos con honestidad, pierde su poder sobre nosotros. ¿Qué parte de ti mismo has estado evitando mirar? Tal vez es un miedo que prefieres ignorar o un deseo que has reprimido porque no encaja con lo que crees que debería ser. Sin embargo, todo lo que negamos en nosotros sigue influyéndonos. Emilio solo pudo sentirse libre cuando dejó de huir de su propia verdad. ¿No crees que podría pasarte lo mismo? Imagínate por un momento que decides hacer lo mismo que él, limpiar tu casa con una intención diferente. No solo para que se vea bien, sino para que realmente represente quién eres hoy. ¿Cómo crees que te sentirías al hacerlo?
Si cierras los ojos y visualizas tu casa en su mejor versión, llena de luz, con un ambiente armonioso, sin acumulaciones innecesarias, ¿cómo cambiaría tu estado mental? ¿No crees que te sentirías más liviano? Y si ahora piensas que no tienes tiempo para estos cambios, déjame preguntarte algo más. ¿Realmente es falta de tiempo o es miedo a enfrentar lo que podrías descubrir en el proceso? Porque cambiar tu entorno no es solo mover cosas del lugar, es un ejercicio de introspección. Por eso quiero que hagas un compromiso contigo mismo. Antes de que termine el día, elige una sola cosa en tu casa que represente algo que ya no necesitas emocionalmente y decide qué hacer con ella, donarla, tirarla o transformarla en algo nuevo. La historia de Emilio nos mostró que nuestro entorno refleja nuestro estado interno. Si queremos sentirnos mejor, más livianos, más conectados con el presente, debemos comenzar a actuar en el mundo material tal como queremos sentirnos por dentro. Entonces dime, ¿estás listo para iniciar este proceso en tu propia vida? Si este video ha resonado contigo, deja en los comentarios cuál fue tu mayor aprendizaje. Y si te identificaste con alguna parte de la historia de Emilio, cuéntame qué te impactó más y qué piensas hacer al respecto. Si esta historia te tocó, regálame un like y compártela ahora para que más almas puedan empezar este viaje hacia el interior. Suscríbete y acompáñame en esta travesía para descubrir cómo nuestro mundo exterior cambia cuando aprendemos a habitar nuestro interior. Recuerda, no necesitas esperar un gran momento para empezar. La transformación comienza hoy, en este mismo instante, con la decisión de mirar tu entorno con nuevos ojos. Porque cuando cambias tu espacio, cambias tu energía, y cuando cambias tu energía, cambias tu vida.